Bueno, saludos para todos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 2 y el versículo 23. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Esta noche vamos a hablar para tratar de entender. La Biblia habla de un caso específico cuando dice por boca de San Pablo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí habla de unos muertos. A veces quisiéramos entender que estos muertos a los cuales se refiere aquí es la persona que no tiene a Dios o que no conoce a Dios, la persona que no está en el Evangelio. Pero en realidad, en este texto no se está refiriendo a ese tipo de personas. Se está refiriendo a personas que están en la iglesia y que participan en algunas actividades de la iglesia, pero que en realidad están muertos. Sobre eso vamos a hablar, vamos a referirnos esta noche, y tomamos como punto de partida aquel momento cuando estaban enfrentadas las dos facciones de Israel y estaba definiéndose la supremacía, o estaba definiéndose el reino. ¿Con quién nos quedamos? Con el reino de Saúl, la dinastía de Saúl, y estaban los que optaban por el reino de David, una nueva dinastía u otra dinastía. Entonces habían dos facciones en el campo de batalla enfrentados para definir con espadas y lanzas quién se iba y quién se quedaba con el reino. Dice la Biblia que arreció la batalla y las facciones del lado de Saúl fueron derrotadas y huyeron, emprendiendo la huida, y los otros guerreros lo seguían. Entonces un hombre que dice la Biblia que era ligero, que era una persona como una gacela para correr, iba corriendo con su espada, abriéndose paso, dándole cacería al enemigo, y entonces uno de aquellos que huían se vuelve con su lanza y lo apuñala con la lanza, lo hiere con la lanza, le atravesó el pecho y la punta de la lanza le salió por la espalda, cayó muerto en el camino. Pero hay algo que la Biblia nos cuenta en esta ocasión, y es que dice que la gente, los guerreros que iban siguiendo a ese pueblo que huía, al llegar a ese sitio y vieron a ese soldado muerto en el camino, dice que los guerreros se detenían. Hasta ahí corrían. Fue algo que la Biblia resaltó, que la Biblia señala como algo importante.
para darnos a entender que un muerto, pues los muertos ya no hablan. Sin embargo, los muertos pueden producir unos efectos entre los vivos. Por esa razón, vale la pena que miremos estos textos a los cuales la Sagrada Escritura nos quiere llevar para que tratemos de entender estas cosas. Dice Pablo a los creyentes en su carta a los creyentes de Éfeso, una congregación que él mismo había formado. Él era el padre espiritual de esa iglesia en Éfeso. Y a ellos les dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, estos muertos son personas que están en la iglesia, pero que andan despistados en otras cosas, porque los versículos siguientes nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Quiere decir que estos muertos son personas negligentes, que viven una vida negligente, una vida apática, descuidada, que se comportan como necios, no son sabios, y que además desperdician el tiempo que podían emplear para enriquecer su vida, para enriquecer su hogar o su familia, para enriquecer la iglesia con su presencia, con su trabajo, con su vocación, con su contribución, con su dedicación y consagración. Ellos no lo están haciendo porque han descuidado el deber, la responsabilidad, y andan como mirando para otro lado y no mirando el verdadero objetivo hacia donde debe apuntalar la mirada del cristiano. Algunos textos donde San Pablo dice: puesto los ojos en Jesús. O sea, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en el cielo. Hebreos también dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Entonces la Biblia nos invita a apuntalar nuestra mirada y fijarla en el cielo. Entonces quiere decir que estas personas son en este caso señalados como muertos porque andan mirando a otro lado, en otras direcciones, y descuidando las verdaderas razones del llamamiento celestial y de la vida cristiana. San Pablo también dice, cuando envía esta carta a los efesios y les recuerda que son salvos por gracia, les dice: y Él, o sea, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Está hablando de un tiempo antes del arrepentimiento, antes de la conversión. Entonces,
esta condición o estado es el de una persona que no ha conocido a Dios, un inconverso que no ha conocido a Dios, que no tiene a Dios. Y dice que en esa condición los hermanos de Éfeso vivieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el demonio, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De otro lado, a los colosenses también les dice Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Está hablando de un tiempo pasado, antes de la conversión, antes del arrepentimiento, antes de haber aceptado el Evangelio, de haber llegado a Cristo. Dice a los romanos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. San Pablo aquí ubica dos grupos de personas. Están las personas que son movidos y guiados por el Espíritu Santo y que viven bajo la esfera del Espíritu de Dios. A esas personas Pablo llama hijos de Dios y poseedores de la naturaleza divina. Y están las otras personas, o sea, otro grupo, de los cuales San Pablo dice que viven conforme a la carne, que piensan en las cosas de la carne, o sea, su voluntad y su mente está ocupada en las cosas de la carne, o sea, en las cosas de esta vida. Pero de alguna manera son personas que están en la iglesia, que participan en cosas de la iglesia, que se cuentan como miembros de la iglesia, pero en realidad su vida, sus actos y su mente está ocupada por otro tipo de anhelos y de preocupaciones que San Pablo lo llama carne. Y dice la Biblia que ocuparse de esas cosas es muerte. Hay un joven, la Biblia nos cuenta que un día le dijo al padre: Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y el padre le entregó la herencia, una bolsa llena de oro, llena de riquezas. Y el joven recibió esa fortuna y dice que se fue a una provincia apartada y allí comenzó a gastar en derroches, lujos, vanidades y pecado, toda esa fortuna, hasta que la despilfarró toda. Y entonces vino una gran hambre, pobreza, necesidad, enfermedad, vejez prematura, y comenzó a hacerle falta la casa del padre. Cuando él regresa a la casa del padre, tiempo después, el padre pronuncia estas palabras:
¿era necesario hacer fiesta y regocijarnos? Le está diciendo al otro hermano mayor, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí introduce la palabra muerto o muerte. Quiere decir que ese joven, al salir de la casa y al irse a una provincia apartada, lejos del hogar y lejos del padre, y comenzar a vivir una vida desperdiciada, una vida de perdición, dice la Biblia que esa es una condición que lo ubica en el lugar de los muertos. Dice, muerto era y ha revivido. Un joven que se va del lugar. Es decir, alguien que fue de la iglesia, que estaba en la iglesia, que participaba en las cosas de la iglesia, que servía en las cosas de la iglesia y del ministerio. Y un día tomó el triste camino de abandonar el evangelio, de apartarse de la iglesia e irse para otros destinos y por otros caminos y a vivir otro tipo de vida. Dice que esa persona está muerto. Muerto en delitos, muerto en pecado. El Señor Jesucristo, a la hora de hablar de aquellas personas que le querían seguir, que querían seguirle, entonces el Señor dice lo siguiente, porque dice la Biblia que estaba rodeado de mucha gente. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Son palabras que las podíamos mirar en el contexto que utiliza Pablo en Efesios, cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay que tener cuidado, porque así como en la primera cita a la cual nosotros fuimos en el principio de nuestra disertación, ante un cadáver, los vivos se detienen. Entonces hay que mirar lo que sucedía en el mensaje o la iglesia en Sardis. Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y como remedio para corregir y para contrarrestar este maligno efecto, dice la Biblia, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es un mensaje dirigido a una iglesia del nombre, una iglesia apostólica y del primer siglo.
Pero observe usted que ellos eran solo una apariencia de iglesia, una apariencia de cristianos. Lo que la Biblia dice es que ellos eran una apariencia de seres vivientes, de gente que proclamaban con palabras que eran cristianos, pero la verdadera esencia, el verdadero significado de la verdadera esencia de ser cristiano o de cristianismo, en ellos se había perdido. Dice la Biblia, tienes nombre de que vives y estás muerto. Eran una careta, solamente una careta. Sé vigilante. O sea, que hay otras cosas. Ya habían muerto en ellos muchas. La espiritualidad y muchas cosas habían abandonado, pero había otras que estaban en serio peligro, y el Espíritu Santo los amonesta a ponerse en guardia y en defensa de esos valores que estaban agonizando, porque corrían el riesgo de también morir, y entonces la vida cristiana quedaba arruinada y destruida totalmente. Este mensaje creo que va dirigido a todas aquellas personas que viven una vida serena, tranquila, de pronto una vida despreocupada, porque tienen hogar, tienen casa, tienen bienestar, tienen trabajo, una buena remuneración, y se entregaron al ocio, a vivir una vida relajada y tranquila, ociosa, descuidada. Abandonaron el ministerio activo, el fervor cristiano, la llenura del Espíritu Santo, la comunión, el servicio. Abandonaron los ministerios que Dios algún día tal vez les dio, y los abandonaron. Es como decir aquellas vírgenes insensatas que permitieron que el aceite de sus lámparas se acabara y que la luz de esas lámparas ya no brillara más, y aún seguían en la iglesia, seguían esperando el regreso del esposo, pero del novio, pero en una condición donde su espiritualidad se había muerto. Querido cristiano, es la hora de despertar. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vuelve a la consagración, a la fe. Vuelve a la nueva vida en Cristo. Vuelve al servicio, vuelve a la iglesia que ha abandonado sistemáticamente, y ni siquiera vergüenza le da de que pase uno y otro domingo y usted no aparece por ningún lado. Su vida cristiana se está muriendo, está siendo cercenada. Su vida cristiana está siendo destruida y usted no se está dando cuenta, hasta que un día, dice Jesús, si no te arrepientes y si no se restaura, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Cuando el candelero de Dios y su divina luz ya no alumbre,
en el fondo de su alma, entonces quiere decir que definitivamente usted está muerto y viviendo entre los muertos. El Señor le bendiga y oiga esta reflexión para el bien de su salvación.